Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama El Rey Salomón o Sabiduría Salomónica. No cabe duda que Salomón es un personaje central único en el Antiguo Testamento. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los caminos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, y como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. El pacto salomónico es llamado esto, lo que Dios prometió a Salomón. No cabe duda que Salomón era prudente, era observador, y fue certero y asertivo en la oración a Dios. ¿En qué sentido? Reconoció la vida y el reinado de su padre, reconoció la grandeza del reino que estaba heredando. Me llama la atención una cosa, dice Salomón, un pueblo tan grande que no se puede enumerar. Lo último que hizo David mal fue censar al pueblo, precisamente, lo contó. O sea, así se podía contar. Salomón debe haber tenido los números de los habitantes por tribu en todo su reino. Podría decir, mira los que hay aquí. Pero él reconoce, esto es humano, puede ser vanagloria humana, todos los que somos, todos los que están bajo mi reinado. Simplemente es grande, que yo como persona joven no lo puedo hacer solo. ¿Por qué se veía Salomón joven? No debió haber sido menor de 30 años, pero no importa si tienes 30 o 40 o 50, se requiere experiencia para gobernar a tanta gente. Falta algo, solo no puedo. Vez tras vez el siervo a quien Dios llama, aquel que está bien ubicado reconoce su pequeñez. Soy un niño, dice Isaías. Dice Moisés, no soy de fácil hablar, de fácil palabra. Gedeón dice, ¿cómo que esforzado y valiente? Eso no me queda. Aquí Salomón es, ¿cómo que yo rey de Israel? Sí, es la promesa de Dios, pero ahora estoy aquí y yo soy pequeño, yo soy poca cosa para gobernar. Y sobre todo lo que Salomón dice, tu pueblo, no es mi pueblo, no es un grupo de gentes que quiere que lo reina, es el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces el pastor tiene que reconocer, Señor, dame sabiduría, necesito sabiduría para pastorear tu iglesia? El apóstol Pablo dijo en una ocasión, y estuve entre ustedes con mucho temor y temblor. ¿Sabes, mi hermano?
¿Sabes, mi hermana? Es bien fácil ser pastor. Es bien fácil predicar. Es bien fácil hablar a la gente. Es bien fácil aconsejar. Pero cuán difícil es estar seguro que eso es lo que Dios quiere, de esta manera. No se trata de que lo hagamos nosotros, simplemente se trata de que lo hagamos conforme Dios quiere. Bueno, aquí está Salomón y fue prudente, una oración muy hermosa, una respuesta aún más. Dios le concedió no solo lo que pidió, sino aún más, al grado que Salomón llegó a ser un rey notable como no hubo otros en su tiempo. Dice la Biblia que el pueblo se dio cuenta y todo Israel oyó aquel juicio, refiriéndose a un juicio. El versículo 28 del mismo capítulo dice que trae un ejemplo de un juicio de Salomón. Dice, todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Bueno, siempre me llamó la atención que a pesar de que Salomón fue un rey sabio, fue un escritor fabuloso, prolífero, escribió mucho, proverbios, cantos, disertó como fábulos y otros escritos, aún hasta el musgo y cuántas cosas habló. Fue un constructor maravilloso. Muchos lo ven como el gran constructor. ¿Cómo es que cayó en idolatría en sus últimos años? ¿Va la sabiduría con la idolatría? Bueno, dice Éxodo 36:2. Y vamos a considerar algunos ejemplos de sabiduría en la Biblia. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón lo movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y así nos da otros ejemplos la Biblia, mujeres que con sabiduría tejieron telas, hicieron hilados. 1 Corintios 12:8 nos habla de sabiduría en el cristiano. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Este es uno de los 12 llamados dones espirituales. Yo prefiero llamarlo con el contexto inmediato, manifestación del Espíritu. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Hay mucha diferencia. Un don es algo mío, yo lo tengo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Este es mi teléfono, hago con él lo que yo quiera. Lo puedo usar, lo puedo dejar abandonado, lo puedo tirar, lo puedo regalar. Una manifestación del Espíritu es diferente. El Espíritu Santo se manifiesta cuando Él quiere. Bueno, dice la Biblia que Dios da la manifestación del Espíritu, sabiduría es uno de ellos. Hay veces que el cristiano cree erróneamente que si yo tengo sabiduría, que si yo tengo inteligencia, que si yo tengo capacidad para profetizar o qué sé yo, ya eso es el todo. Tendemos a idealizar los dones, las personas que están en la Biblia y los vemos a veces como si fueran perfectos, o buenos o malos. A veces polarizamos estos valores. Recuerdo hace algunas décadas un canto, no sé cómo se llama, pero podría llamarse Quiero ser un Frankenstein espiritual. Decía, dame la fe de Abraham para creer en ti, la fuerza de Sansón para vencer, la sabiduría de Salomón y el gran amor de mi Jesús. Como si fuera nada más de Señor, quiero un brazo biónico, un ojo biónico, unas rodillas así de titanio y un corazón así. No hay Frankensteines espirituales. Dios nos da puntos fuertes de temperamento. Hay puntos débiles, todos tenemos puntos débiles y tenemos que trabajar los puntos débiles para fortalecerlos. Tenemos que reconocer los fuertes para usarlos para la gloria de Dios. Las virtudes, los valores se ganan poco a poco. Hay cosas que Dios nos da desde nacimiento y hay cosas que Dios nos provee posteriormente, pero es la experiencia, es la lucha, es el forjar un carácter, una vida, el aprender, madurar la vida cristiana, lo que va agregando. El apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud.
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y en la vida cristiana tenemos que ir agregando cosas. Bueno, Dios le dio a Salomón sabiduría, pero no se trata de que le pidamos al Señor, Señor, dame la sabiduría de Salomón. Y mañana le decimos, ay Señor, dame la fuerza de Sansón. Ay Señor, dame. Y hasta el amor de Jesús, como que se trata nomás de pedírselo y ya. Y ya amamos como Jesús. Así no son las cosas. Las cosas cuestan. Cuestan que venzamos la carne. Cuestan que nos demos cuenta, que analicemos, que veamos. La sabiduría nos sirve en principio para estas cosas. Pero además de sabiduría necesitamos voluntad, decisión. ¿Qué hay en nuestro corazón? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tenemos a Jehová, hay sabiduría en el corazón. Si vamos aprendiendo, vamos a añadir experiencia, conocimiento, sabiduría, etc. Hay cosas que cambian al paso de los años. Hay cosas que no las podemos valorar de una sola vez. Últimamente se ha hablado de, Coleman ha hablado de, por ejemplo, inteligencia emocional. Ya después se habla de inteligencia social, inteligencia artística, inteligencia relacional, etc. Realmente que la Biblia contempla esto. Por ejemplo, nos habla de Bezalel y otros varones que Dios les dio sabiduría para trabajar lo que Dios hizo en el diseño del templo. Hiram era sabio para trabajar el bronce. Había mujeres sabias para trabajar los hilados. Sabia. Esa es inteligencia artística, inteligencia laboral, inteligencia, etc. Dios le dio a Salomón inteligencia relacional, así como la tuvo también Hiram. Y esto hizo que fueran buenos amigos y trabajaran juntos a hacer la hermosa construcción que fue el templo. Salomón tuvo sabiduría también, qué sé yo, artística, constructiva, muchas otras cosas más. Veamos Isaías 11 del 1 al 5, la sabiduría de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pueblos, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Ok? Lo que viene a Jesús es el espíritu de Jehová, a Jesucristo hombre. ¿Ok? Y esto incluye el espíritu de sabiduría y de inteligencia. La Biblia no enseña que el espíritu, que si entra o que si sale, que si llena o que si a la mitad o que si vacío o que... discusiones en las que el cristiano del día de hoy se enfrenta. Que si entra, que si no entra, que si ya no sale, que si permanece. Cosas que la Biblia no menciona. La Biblia dice, por ejemplo, Pedro lleno del Espíritu Santo, Juan lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno del Espíritu Santo, etc. Para decir que lo que hizo fue estando lleno del Espíritu Santo. Para dar crédito a quien merece el crédito. No es Pablo, es el Espíritu Santo. Pero el cristiano hay veces quiere estar lleno, que se digan que estoy lleno, que crean que estoy lleno, o sea, el crédito yo lo tengo, yo estoy lleno, yo tengo fe, yo tengo amor, yo tengo ministerio de poder, yo. Y así quiere hacer cosas. Es un error de enfoque. Para mí es la deficiencia de la enseñanza como se enseña tradicionalmente de dones. El que tiene dones, pues ¿para qué quiere más? No necesito ni al dador de los dones. Pero cuando lo que ocurre en mi vida es la manifestación del Espíritu, eso es diferente. Yo no soy más que un siervo inútil que debe buscar hacer lo que lo mandan hacer. Gedeón, ve con esta tu fuerza derrotarás a los filisteos. No necesito más. No necesito la fuerza de Sansón.
Lo que necesito es que Dios me envíe. ¿No te envío yo?, le dice el Señor a Sansón. ¿No envió el Señor al niño Isaías? ¿No envió el Señor al tartamudo Moisés? La diferencia es por qué haces lo que haces. ¿Porque lo quieres, porque puedes o porque Dios te envía? Dice la palabra del Señor que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Salomón fue un instrumento en las manos de Dios. Creo yo que él se confió un poquito de más en lo que sabía, en lo que podía hacer. Hay algo en relación al espíritu de sabiduría que estuvo en Jesús, o a la sabiduría o a todo lo que Dios tiene, pero principalmente a la presencia del Espíritu de Dios que trajo la sabiduría. Juan 1:33 dice, palabras de Dios para Juan el Bautista. Le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo descendió a Jesús y permaneció en él, reposó en él. Así dice Isaías, reposará en él. Ajá. Reposará sobre él, dice Isaías 11:2. Y Juan el Bautista entendió que el Espíritu Santo tenía que descender y permanecer en él. Por ejemplo, en Saúl no permaneció el Espíritu de Dios. Si usamos esa lógica que los cristianos usan el día de hoy, que el Espíritu llega y ya no sale, que o está o no está, y en el cristiano está y en el no cristiano no está. ¿Qué era Saúl? Era un siervo de Dios. El Espíritu vino sobre él. Era un Pentecostés de primera. Ahí lo vemos profetizando. ¿Saúl entre los profetas? Ahí lo vemos con todos los profetas profetizando. Pero después el Espíritu Santo abandonó a Saúl. Dice 1 de Samuel 16:14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Bueno, ¿y qué hacía Saúl? Oía las alabanzas que cantaba David y se fortalecía. En su ser interior, no tanto. En su alma, se alegraba. Gloria a Dios, aleluya. Momentáneamente, mañana que venga otra vez David a cantar, el dulce cantor de Israel, para cantar, para que Saúl se emocione, vibre su corazón, sienta la presencia de Dios exteriormente. Saúl, Dios lo hizo a un lado, el Espíritu de Dios lo hizo a un lado, fue ungido de Jehová, pero fue hecho a un lado. Muchas personas buscan ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo, la unción, el poder, el don. Y se habla de personas, tienen el don de fulano, tienen el don de esto, tienen el don del otro. Esto no tiene valor bíblico. El valor bíblico es obedecer a Jehová, andar en sus caminos. Yo he conocido a muchas personas de las que se habla, tienen el don de esto, tienen el don del otro, tienen más allá, pero no son humildes, no son empáticos, no son condescendientes, no son comprensivos. A veces al contrario, hay el orgullo, la prepotencia, la exigencia, el carácter de Cristo lejos de. Una cosa es las habilidades, otra cosa es la presencia del Espíritu de Dios en la persona. Nada que Dios nos dé acaba con nuestra imperfección. Nada que Dios nos dé o que logremos nosotros positivamente agregar a nuestra personalidad cristiana, a nuestra vida cotidiana, nada nos lleva a la perfección, nada trae perfección, nos encamina a la perfección. Debemos añadir en nuestra vida una y otra cosa, valores cristianos, etc. Pero Pablo dice, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui asido por Cristo. Creo que eso le faltó un poquito nada más a Salomón. Perseverar. Perseverar. En la vida cristiana a veces nos enseña mucho sobre perseverar. Perseverar es mantenerse en el camino una vez conocido. Como le dijo Lucas
en su dedicatoria a Teófilo, para que sepas aquello, la verdad, en lo que has sido instruido. Pablo le dice a Timoteo que persista en la fe una vez aprendida, recibida de su abuela y de su madre. El Apocalipsis nos habla de perseverar hasta el fin. ¿Qué son las palabras de Jesús a sus discípulos cuando los llamó? Mateo 24, Mateo 10, 22, dice Jesús a sus discípulos que llamó para que fueran sus apóstoles después. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin. Jesús nunca dijo ni a sus discípulos ni a otros más, ustedes crean en mí y ya no se preocupen. Una vez que tengan la fe, ya siempre van a permanecer. Cuando joven me inquietaba algo por ahí, la salvación se pierde, no se pierde, buscaba algo por ahí, encontré algo que prometía mucho, la doctrina de la perseverancia de los santos. Fui a leerlo ávidamente, pero un poquito decepcionado me di cuenta que yo pensaba que iban a ser exhortaciones para el cristiano, cómo perseverar. No, más bien era una afirmación contundente, aquel que fue salvo una vez va a perseverar en el estado de gracia y no va a caer jamás. Bueno, si peca por negligencia, por descuido, si llega a ser piedra de tropiezo a otros, no lo dice, pero pues si es para mal testimonio y vergüenza, algunos son tropiezo, algunos no se acercan a Cristo porque ven a este fulanito que se dice cristiano y mira cómo anda. Bueno, dice, pero aquellos que una vez fueron salvos, no importa que pequen de esta o de otra manera, no van a perder el estado de gracia. O sea, enfatiza como que Dios lo que da es de calidad y una vez que se lo da a alguien, eso ya sellado hasta por la eternidad. No enfatiza en lo que tiene que hacer el cristiano. Y para mí la palabra de Dios, si bien exalta la obra de Cristo, el amor de Dios, principalmente nos dice lo que tenemos que hacer cada día, cada día. Y el que persevere hasta el fin será salvo, dijo Jesús. Jesús jamás dijo, mira, una vez que creas en mí, pase lo que pase, ya nunca te vas a apartar. Al contrario, todo lo contrario. Jesús al final a sus discípulos en Mateo capítulo 24 les dice palabras similares, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué querrá decir eso? El amor de muchos se enfriará, así como la iglesia de Éfeso. Bueno, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No faltan aquellos un poquito torpes de entendimiento que podían preguntar, maestro, una pregunta, ¿y si no persevero, seré salvo? Ay, hubieran multado a todos los demás, hasta Judas. Ay, hermanito. La perseverancia de los santos. Necesitamos reescribir esa doctrina y poner énfasis en lo que el cristiano tiene que hacer para perseverar. La calidad de la obra de Dios ya está en la Biblia, no necesita mucho. Y me puse a leer un texto y otro texto y otro texto que venía ahí en este doctrinario, pero enfatiza otras cosas. No la garantía de que si tú crees en Jesucristo ya olvídate, despreocúpate, crúzate de brazos. Si pecas o no pecas, es lo de menos. Tú ya eres salvo, tú ya crees. No, el que cree no peca, dice David. El que cree, dice Juan, no, el Hijo de Dios no peca. Es decir, no practica el pecado. No es negligente. El Hijo de Dios no es negligente. Puede ser que a veces es un poco descuidado y después se arrepiente. Pero no trae vergüenza su testimonio. Porque llora como David, pide perdón y se restablece por el amor de Dios. Bueno, sigamos adelante. Salomón en sus últimos años flaqueó. Dice la Biblia que cuando Salomón era ya viejo, el corazón de sus mujeres lo inclinó hacia dioses ajenos. Qué triste. Le faltó perseverar. ¿Qué perdió Salomón? Que en su trono le sucedieran hijos justos.
Le sucedió Roboam, un rey torpe. Jeroboam le arrebató el reino, 10 tribus. Para Jeroboam la mayor parte, la menor parte fue para un hijo de Salomón. Eso fue por amor de Dios a David, más que a Salomón, para que prevaleciera un hijo de David, del linaje de David, en el reino de Judá por siempre. Qué triste, habiendo sido tan sabio, habiendo compuesto tantos proverbios, muchos más de los que tenemos en el libro de Eclesiastés y en los proverbios. Mucho más escribió Salomón. En sus últimos años flaqueó. Hay veces que el ser humano en sus últimos años flaquea, se debilita. ¿Por qué? Bueno, físicamente nos debilitamos. A veces anímicamente también. Hay veces que las personas, el cristiano se cansa de luchar, esforzarse. Llega el momento en que dice, bueno, ¿para qué tanto esforzarme? Yo veo que el Señor bendice a este mi hermano, aunque no se esfuerza mucho. Fulanito anda mal y mira qué bien le va. Y como que, bueno, ¿qué caso tiene? Puestos los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y consumador de la fe. Si ponemos los ojos en Jesús y queremos agradar a aquel que nos tomó por soldado, no vamos a flaquear. Así sea lo último que hagamos, vamos a ir adelante. Bueno, el que persevere hasta el fin será salvo. La fe de muchos se va a enfriar. Las personas ancianas, ya muy entradas en años, hay veces que llegan a pensar, ay, bueno, después de tanto no son tan malos mis nietos, no son tan malos mis hijos, son mejores que otros. Después de todo, mi iglesia no es mala, los hermanos de mi iglesia son buenos en realidad, me aman, me apoyan, y bueno, ¿para qué les exijo más? ¿Para qué les pido tanto? Mejor les digo que son buenos, es buena mi iglesia, son buenos mis hermanos, son buenos mis hijos, son buenos mis nietos, son buenos. Y con razón Jesús dijo cuando alguien le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo el Señor, a nadie llames bueno, uno es bueno, vuestro Padre Celestial. ¿Acaso Jesús no era bueno? Claro que sí. Pero Jesús, después de que se manifestó a Israel como Mesías, solamente 3 años y medio predicó, después ascendió al cielo. Jesús no quería que después de que ya en su ausencia, a cualquier persona le llamaran bueno. Por eso ni siquiera recibió ese adjetivo, bueno. Uno hay bueno, vuestro Padre. Ese es nuestro error, ese fue el error de Salomón. Pues mis mujeres son buenas. ¿Para qué soy tan exigente? Bueno, le voy a construir un templo a su Dios. Ella ha sido muy buena conmigo. También esta mujer ha sido muy buena. Le voy a hacer un templo a su Dios. Es muy buena, lo voy a acompañar a su templo. Hay cristianos que son muy buenos y luego acompañan, voy a ir a la iglesia fulana con mi amigo. Voy a la boda sutana a la otra iglesia. Voy y después con todo mundo y... Porque son buenos, ¿quién hay malo? Tendemos la tendencia a ver las cosas como todo bueno o todo malo a veces. Si Él es bueno, bueno, pues no es tan malo entonces lo que haga, no es tan malo lo que diga. Bueno, Dios. Buena la palabra. Sabiduría es el temor de Jehová. El temer ofender a Dios, el temer fallar a Dios, el temer desagradarle. Que haya en nosotros ese celo por agradar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas, más que a padre, más que a madre, más que a hijos, más que hermanos. Tal vez tú dices, es que mi padre no merece amor, mi madre nunca me dio amor. Y olvida tú eso. O tú dices, es que mis padres me amaron mucho. Olvídalo también. Ama a Dios sobre todas las cosas. Y después ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando sea así, Dios en primer lugar, puesto los ojos en Jesús, vamos a poder seguir adelante sin fluctuar, así como es el amor de Dios, así como ha sido su amor para conmigo, así como han sido sus promesas y sus bendiciones para conmigo. Que perseverancia sea algo que caracterice mi vida y tu vida. Dios te bendiga. Te invito para que sigas sintonizándonos en nuestro canal.
Extensión Ministerios Filadelfia, ya sea Facebook, YouTube y ya muy próximamente en nuestra propia página www.extensionministeriosfiladelfia.net. Dios te bendiga.